ahí está todo lo que tienes que hacer. Yo a veces he preguntado, ¿cuántos sacerdotes han leído la instrucción general del misal romano? ¿Cuántos, no? A veces aquí pregunto entre amigos, acá, solo a veces como tengo confianza con el clero mío, ¿no? En mi diócesis, pues ahí como que molestándole, les digo, oye, pues lee, que no has leído, pero no te has dado cuenta, ¿no? Y así, ¿no? Y él dice, sí, no la acabé de leer, o ya me olvidé, no sé qué. Entonces es una falta de conocimiento de qué, de la liturgia. En base a eso, pues quisiera continuar con la tercera pregunta, que tiene que ver un poco también con el aporte que nuestro amigo Diego realizó, que es el tema de la misa. Ciertamente, Mm. nosotros sabemos que la misa es el sacrificio de Jesús. Sin embargo, muchas veces, sobre todo, pues en primer lugar, por la persona que lo celebra, que es el sacerdote, empieza a convertir la misa en solo la cena y lo convierte en una especie de acto comunitario, un acto de entretenimiento, y el sacerdote, pues en vez de celebrar, se convierte en un showman. Entonces, la misa ya no tiene Ujú. ese carácter, porque ya los elementos que le están rodeando ya no ayudan a que la gente se dé cuenta que lo que se está celebrando es el sacrificio de Jesús y no, pues, no sé, una fiesta, una cosa mundana, alguna cosa por el estilo. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿por qué usted cree que están apareciendo estos casos cada vez más por parte de sacerdotes o también en órdenes religiosas, ¿no? Ujú. Wow, esa pregunta es difícil de responder. Uf, tiene muchos matices, es muy amplia, ¿no? Vamos a tomar algunos elementos que nos ayuden a entender sencillamente, ¿ya? Bien, primero, si yo fuera alguien muy sentimentalista, pienso que respondería esto con lágrimas, ¿no? Pero gracias a Dios, quizá creo que por algo me he hecho así, ¿no? Más duro al respecto de sentimientos, ¿no? Pero sí causa mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Eso mm, es muy fuerte, ¿no? El cambiar el sacrificio del altar, ¿no? Por una em, celebración solamente social, prácticamente hasta social, ¿no? Con algo, con tinte religioso, digamos así, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Recientemente estaba yo por allí, en algún lugar, y me mandaron unas imágenes, videos de donde celebraron Pentecostés en alguna parroquia, y me dolía el corazón, ¿no? El Padre se dio la libertad de crear, recrear, formar, reformar, inventarse toda la liturgia, todo. Quizá él vio que es muy sencilla la misa de Pentecostés, así que vamos a meterle todo lo que podamos, ¿no? Y comenzó a inventarse ritos y cosas, ¿no? Con qué dolor yo veía eso, ¿no? Y el sacrificio de Cristo, ¿no? Por el cual recibimos al Espíritu Santo, pues fue así rapidito, ¿no? Ya pasó, ¿no? Ya consagró y la comunión se acabó, ¿no? Y todo el otro, una, una experiencia, yo creo que para los fieles que estaban allí, para los que no entienden el sacrificio de la misa, habrá sido algo social bonito, ¿no? Hicimos esto, luego lo de acá, luego el Padre, nunca habíamos visto eso, el Padre hizo esto de acá, qué bonito, ¿no? Nos sentimos bien, nos hizo abrazar, luego con unas velitas, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y luego esto de acá, ¿no? Pero para alguien que tiene fe, seguramente, y que entiende lo que pasa en la misa, pues quizá estaba destrozado, ¿no? Porque no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Aun cuando tenga buena intención el sacerdote, ¿no? Y entonces volvemos. Aquí hay una cuestión de, o bien, desconocimiento de la liturgia, o si conoce, de falta de entendimiento de la liturgia, ¿no? Es decir, cuál es el sentido y la forma como eso repercute realmente. Y si entiende la liturgia, es una cuestión de falta de fe, ¿no? Definitivamente, ¿no? O es desconocimiento, o falta de entendimiento, o falta de fe. Para mí, yo lo veo así, ¿no? Siempre. Entonces, falta de conocimiento es que no se leen los libros sagrados, no se leen las rúbricas, no se van a ver
¿Cómo se celebra la misa? Por favor, sacerdote, aprenda a celebrar la misa. Ahí está todo lo que tienes que hacer. Yo a veces he preguntado, ¿cuántos sacerdotes han leído la instrucción general del misal romano? ¿Cuántos, no? A veces aquí pregunto entre amigos, acá, solo a veces como tengo confianza con el clero mío, ¿no? En mi diócesis, pues ahí como que molestándole, les digo, oye, pues lee, que no has leído, pero no te has dado cuenta, ¿no? Y así, ¿no? Y él dice, sí, no la acabé de leer, o ya me olvidé, no sé qué. Entonces es una falta de conocimiento de qué, de la liturgia. Amigos que me conocen, que tienen confianza, ellos tranquilamente me escriben, ¿no? Pero yo siempre les digo, oye, pero lee tú también, ¿no? Esa pregunta que me dices, pues eso debemos saber todos, ¿no? ¿Qué se hace en esa situación? Se tendría que hacer eso, ¿no? Pero los que no, evidentemente no, ¿qué hacen? Lo que se imaginan, ¿no? Lo que parece ser que podría. Inclusive hay sacerdotes que van a otras parroquias, o mejor dicho, van a otros países, y entonces ven que ahí hacen cosas también modernas, raras, ¿no? Y dicen, qué bonito eso. Y luego vienen con esa buena nueva, traen a su parroquia y dicen, aquí vamos a hacer ahora también eso, ¿no? Entonces ahora el niño cuando viene, ya que no puede recibir la comunión, va a poner las manitos así y se le va a dar la bendición en la frente, ¿no? Eso viene de Alemania, ¿no? Viene de por ahí de Bélgica, más o menos. Comunidades litúrgicas completamente modernizadas, ¿no? Totalmente mal, ¿no? Que vienen los monaguillos, se ponen alrededor del sacerdote y él les da la hostia consagrada, Jesús ya eucaristizado, a los laicos niños, monaguillos, y en el momento que él eleva, los monaguillos también elevan, ¿no? Todos elevando el cuerpo de Cristo, ¿no? Una cosa aberrante, ¿no? Y sin embargo, pues ven eso y dicen, qué bonito, ¿no? Podríamos también intentar hacerlo, ¿no? Yo conozco sacerdotes que han ido por ahí a Alemania o por ahí a Europa, luego regresan a su parroquia e intentan implementar estas locuras, ¿no? Y entonces es una falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque antes de decir, es que eso debe ser permitido, o quizá eso está bien, o quizá, no, pero lee, entérate de lo que dice la liturgia, ¿no? Esta semana estamos profundizando justamente con hermanas de mi comunidad al respecto de la liturgia y estamos leyendo los documentos oficiales de la iglesia y ahí está todo, ¿no? O sea, no hay que andar como inventándose nada. Entonces, desconocimiento lleva al error, ¿no? Desconocimiento lleva a la torpeza al respecto de la liturgia. A veces le puede pasar a un sacerdote que tenga fe, sí, pero sacerdote, por favor, lee, ¿no? Lee lo que tienes que hacer, cómo celebrar la misa. Yo me acuerdo de una cosa muy bonita que a mí me marcó bastante cuando yo estaba en el seminario. Me encontré con un sacerdote que celebraba la misa muy bonito, muy bien, ¿no? Y él, no sé si lo dijo pensando en mí o sencillamente lo mencionó, ¿no? Pero yo estaba ahí presente y él dijo, hay que hay que celebrar la misa lo más perfectamente posible. Y dijo, es que yo como sacerdote, lo que voy a hacer toda mi vida es liturgia, decía él, ¿no? Toda mi vida es la liturgia. Todo, todo, todo. Entonces, ¿cómo es posible que lo que yo voy a hacer todos los días no lo sepa perfectamente, ¿no? Y yo justamente a la par estaba leyendo al Santo Cura de Ars. Y el santo cura de Ars, al respecto de la liturgia, era muy estricto, era muy estricto. En muchas otras cosas él podía dejar pasar aquí, acá, pero en cuanto a liturgia, él decía, hay que hacerlo todo con la mayor perfección, pero todo, todo. Al respecto de ornamentos, de vasos sagrados, todo, él compraba siempre lo mejor para el Señor y la forma de celebrar la misa de él siempre era de la mejor manera, ¿no? Y entonces eso a mí me impactó bastante, juntamente con lo que les mencionaba de ese sacerdote, y desde el principio, pues, he intentado como profundizar en esto. Y gracias a Dios mi comunidad también va por este camino. También me he relacionado con otras comunidades que también aman muchísimo la liturgia, pero es que es coherente a la vida del sacerdote, ¿no? Entonces, cuando hay desconocimiento, sencillamente no se puede celebrar bien y se comienza a cometer errores. Luego, es a veces falta de entendimiento, porque hay sacerdotes que lo conocen. Inclusive yo he conocido a sacerdotes que han estudiado liturgia, que han ido a Roma, han estudiado, han regresado y han hecho cosas que no debían. Es más, el sacerdote que les digo de la misa de Pentecostés, él estudió en Roma, ¿no? Solo para que veamos esto, ¿no? Entonces él conoce la liturgia, sabe sobre la liturgia, sabe sobre las normas, pero aquí viene una falta de entendimiento. Este entendimiento es,
me parece que esto no comunica, me parece que esto no hace nada. Y muchas veces, y eso tengo que decirlo con toda certeza, ¿no? Muchas veces no se comunica porque el sacerdote no ha aprendido a celebrar la misa. El sacerdote es un pedagogo en ese momento. Todo lo que él hace, las formas, las posturas, los movimientos, los ritos, cada cosa que él realiza es liturgia, es comunicación de un misterio que está por encima de él mismo, pero que con sus gestos, con su forma de hablar, inclusive con la voz, inclusive hasta el mismo misal dice, en ese momento la voz tiene que ser más así, ¿no? ¿Para qué? Para comunicar esto a las personas y entiendan, allí está ocurriendo algo, ¿no? Y por eso es que el Padre está haciendo esto, está ocurriendo algo, algo pasa, ¿no? Pero si el sacerdote no tiene el arte de celebrar la liturgia, pues es como un maestro, ¿no? Que quiere dar una clase y no tiene arte para comunicar. Los alumnos no entienden nada. Es que por más de que lo repita, no entiende, ¿no? Así mismo le pasa al sacerdote. Tiene que tener el arte de comunicar con sus gestos, figuras, formas, con su voz, inclusive con su mirada, con todo, ¿no? A los fieles lo que está ocurriendo en la misa. Entonces, no es solamente falta de conocimiento, sino también falta de entendimiento. Y el entendimiento va en pos de cómo realizar y de cómo esto yo veo que realmente impacta al otro para que entienda, ¿no? Por ejemplo, ahora recuerdo a Santiago Alarcón, ¿no? Que él iba a su misa de vigilia pascual, entonces para él era todo, wow, ocurre esto de acá, y para él mismo todo era como, esto parece que significa esto otro, ¿no? Porque se daba cuenta que todos los gestos litúrgicos le hablaban, estaban denotando algo, ¿no? Y esto es lo que justamente hace la misa. Pero si no se aprende a comunicar con base al entendimiento de por qué va este rito, por qué este de acá, por qué lo de acá, por qué las manos así, por qué este momento de silencio, por qué este gesto, si no se entiende esto, no se puede comunicar. Si el mismo sacerdote no entiende lo que está haciendo en cuanto a liturgia me refiero, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a comunicar? ¿No? Se nota cuando alguien entiende y comunica. El que recibe eso dice, es que le entiendo porque él mismo se lo cree, ¿no? Él mismo está tan convencido de eso y eso a veces comunica tanta verdad, ¿no? Y por último está, en cambio, ya la falta de fe, ¿no? Puede ser que conozca, puede ser inclusive que entienda, ¿no? Pero viene la cuestión de la fe. Y si no hay um, una fe litúrgica, una fe sacramental, una fe sacrificial inclusive al respecto de lo que se celebra en el altar, pues tampoco se va a poder comunicar. Hay quienes son buenos para comunicar humanamente, ¿no? Y va, inclusive hay muchas personas que a veces le siguen y todo, que van a su parroquia, se cambió de parroquia y le siguen a la otra parroquia, se fue a otra parroquia y le siguen a otra parroquia. Van muchas personas porque tienen el don de gente, porque saben comunicar, saben manifestar realidades intangibles, ¿no? Pero aquí también hay que cuestionarnos, ¿no? Y el mejor de los casos lo tienen, pero quizá hay algún caso en el que hace falta también la fe. Entonces luego todo se vuelve solo una cuestión de recomendaciones humanas, porque a la gente le gusta esto, ¿no? Por ejemplo, en la liturgia, en la misa, centrarlo todo al respecto de la humanidad, de la psicología de la persona, de la inmanencia de la persona. Y eso como llama mucho la atención, por ejemplo, 5 tips para que te lleves bien con tu esposo. Y las señoras toditas a escuchar esto, ¿no? Porque les llama muchísimo la atención. Pero si vas a hablar el amor intratrinitario, ¿no? Como, eso, ¿qué me interesa eso? La gente se siente como apartada, ¿no? Y eso también tiene que ver con la forma como el sacerdote manifiesta, en este caso hablando al respecto de la homilía, eh, dar palabras de fe, comunicar la fe, ¿no? Y no solamente, si ustedes van a ver a veces videos muy famosos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, esos cortitos que por ahí se hacen virales, son sacerdotes hablando de cosas humanas, ¿no? Yo siempre me he dado cuenta de eso, ¿no? Es lo que más pega, hablando de cómo ayudar a tus hijos que están en droga, ¿no? Y la gente, pero no se viraliza un video al respecto de lo que significa es ser amigos de la cruz, yo qué sé, ¿no? O que el sacerdote es víctima de cual Cristo en el ara de la cruz. Eso no se hace viral, ¿no? Porque también la forma de comunicar la fe, las palabras de fe, educan al pueblo, ¿no?
Y el pueblo a veces queda mal educado y solamente espera al sacerdote, a ver, ayúdeme, ¿qué hago con mi herencia? ¿No? A ver, ayúdeme, y mi problema con mi hermana, con mi prima, con mi tía, ¿no? Entonces se está buscando mucha cosa humana, ¿no? Entonces el sacerdote también, visto de esta exigencia de los fieles, a veces también queda como, em, digamos así, condicionado y termina dando su brazo a torcer y más da palabras humanas que palabras de fe. Y eso también se nota luego en la liturgia. Y entonces, en vez de entender el sentido de Cristo en el altar, el sacerdote que eleva las oraciones dice a todos, a ver, cójanse de las manos, a ver, todos vamos a cogernos de la mano, ¿no? Entonces, todo se va bañando de pura humanidad, de pura cuestión social. Y el sacerdote no tiene que caer en esto, tiene que transmitir la fe. Pero para eso él mismo tiene que tener esto clarísimo y saber entender, conocer, entender el sentido de la liturgia y con fe realizarlo. Y ahí es cuando eso se comunica. Y los otros quedan como asombrados. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué hay aquí? ¿No? Yo lo digo con la mayor humildad posible. ¿No? Algunos sacerdotes de nuestra comunidad celebran la misa y las personas se le acercan y le dicen, eh, qué bonito, o sea, dice, usted celebra la misma misa que el párroco o que el otro padre, ¿no? Celebra la misma misa y, y preguntamos, ¿no? ¿Pero por qué? Dice, porque como que había algo distinto, ¿no? Le decimos, no, celebramos exactamente la misma misa, no hacemos otra cosa que celebrar la misa católica, ¿no? Pero hay algo allí como que se suele perder a veces cuando no hay conocimiento o entendimiento y a veces, lamentablemente, también falta de fe, ¿no? Ujú. Hay, bueno, de manera particular, yo soy muy partidario de que en las parroquias se vuelva a utilizar los reclinatorios, ¿no? Porque Ujú. desde lo que yo veo, me parece que el reclinatorio ayuda a que la persona cuando se va a acercar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, pues se está dando cuenta que no está recibiendo, no sé, una galleta o un pan X, ¿no? Sino que está recibiendo algo que merece culto, que merece que le rindamos homenaje, que merece adoración y por lo tanto pues nos arrodillamos, ¿no? Entonces Ujú. yo creo que el reclinatorio es un elemento que se está perdiendo mucho en los templos. En ese sentido, yo recuerdo un poco con lo que usted mencionaba, un familiar que sirve en el ejército y de casualidad le pregunté por qué, cuál es su punto de vista de que por qué haya menos fieles en la iglesia, ¿no? En la iglesia, ¿no? Finalmente, ¿no? Y él me dice, me parece que las misas ya no tienen la solemnidad de antes, porque cuando él Mm, era pequeño, pues se celebraba pues la misa tradicional, ¿no? Llamada comúnmente. ujú, Y me dice, sí, sí, creo que en las misas de ahora ya no hay solemnidad, ¿no? Y él me hace una especie de comparación, cómo es que en el ejército, pues cuando es un día lunes, hacen un homenaje a la bandera, ¿no? Hay todo un protocolo, la gente se pone ahí, los soldados hacen un gesto en particular, izan la bandera, cantan el himno nacional, hay silencio, hay pautas, hay proceso, y todo ese ambiente genera solemnidad en torno al patriotismo, en torno a la heroicidad, en torno a la nación. De igual manera me dice que en las iglesias, en las misas, parece que hicieran cualquier otra cosa y ya no hay esa solemnidad que así como se le puede dar a la bandera, con mayor razón se le debería dar a Dios, ¿no? Entonces la gente ujú. no se da cuenta de lo que se está celebrando, no se da cuenta. Exacto, exacto. Y, Sí, sí. y, y, y termino con una experiencia que a mí me pasó, que al principio tampoco uno, también como fiel, también se va formando, ¿no? Yo estuve en una experiencia de un retiro en una comunidad que fomenta mucho el tema de- de- del tema del trabajo social, el trabajo a los más necesitados, trabajar con las personas más vulnerables. Y estamos en una casa que era bonita y era el momento de la misa, ¿no? La primera misa de este pequeño retiro. Y éramos solamente 7 personas, ¿no? 7 varones. Y recuerdo que no había con qué celebrar. Y recuerdo que el sacerdote pues sacó de la cocina el plato que íbamos a usar, supongo, en alguna comida del retiro y un vaso de plástico, ¿no? Y ahí mismo empezó a consagrar. Entonces, Mm, yo creo que
como usted mencionaba, ¿no? Independientemente a qué orden religiosa uno puede pertenecer y por más que humildad uno o pobreza uno debería predicar, pero cuando es el momento de la Eucaristía, pues buscar y sobre todo, si sabes que es el sacrificio de Jesús y Jesús se va a hacer ahí presente, pues ver la manera, ordenar tus tiempos para que los elementos que se utilicen pues sean los adecuados, ¿no? Entonces, ahí tal vez se le hubiera ocurrido alguna otra alternativa o tal vez celebrarlo, no sé, al día siguiente, porque al día siguiente ya llegaron unos copones pues ¿no? correspondientes a la misa, ¿no? Esas dos experiencias se me vienen a la mente, pero a veces también veo que hay muchas órdenes religiosas o algunas pocas, tal vez, yo he visto, ¿no? En Perú tal vez, que por poner por encima la humildad, la pobreza, la sencillez, el trabajo con los más necesitados, le dan ese misma matiz al tema de la celebración, ¿no? Sin temor a equivocarme, me parece que Francisco de Asís o algún otro santo decía que pues sí, en la iglesia, en la vida personal, sí hay que buscar la humildad, la pobreza, pero cuando toca celebrar, pues ponerle los ornamentos más bonitos, más costosos, porque ese es un gesto para hacer recordar que lo que estamos celebrando no es cualquier cosa, sino que estamos haciendo presente el sacrificio de Jesús y merece el mejor ornamento para que se viva mejor, ¿no? Entonces, yo creo Ujú. que eso, como decía este familiar, se está perdiendo solemnidad, ¿no? En la Y liturgia. también es, digamos así, ser incongruente con la identidad del humilde, ¿no? Inclusive del pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre las personas más humildes son las que buscan lo mejor para el Señor, ¿no? Esto se repite siempre al respecto en la historia de la iglesia. Ellos han sido los que han aportado justamente para ayudar a construir tremendas basílicas, iglesias. Cuando el sacerdote va a visitar familias, quien mejor le recibe con lo que más, si es posible, tenía una sola gallina, esa gallina la mata para el sacerdote, ¿no? Y, o sea, dan todo lo mejor siempre a la iglesia que haga, porque ellos entienden desde su experiencia también que hay un abismo de diferencia entre lo sagrado y lo que le toca a uno personalmente vivir humildemente, ¿no? Y entonces es desdecir, es inclusive hasta, digamos así, insultar la condición misma del pobre, del humilde, porque él quiere lo mejor para el Señor. Una falsificación de esta humildad, de esta pobreza es, bueno, también lo peor para el Señor, no lo peor, digamos, pero así cualquier cosa, ya no somos pobres y lo que sea, ¿no? No, la gente humilde siempre ha buscado, y es un distintivo, ¿no? De ellos, lo mejor que tienen para el Señor, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien, pa. Proseguimos con la siguiente pregunta. Muy bien, rápidamente yo solamente quería decir, en la teología, sobre todo en la Eucaristía y en toda la teología, se utilizan dos palabras que solo la encuentro en libros muy antiguos. Hoy la han usado, pero muy poco. Es la expresión símbolo y signo. Mm. Símbolo, las palabras y los signos que vemos dentro también de la Eucaristía. El tema de símbolo y signo se encuentra en la Biblioteca Católica, que tristemente es muy cara, pero la podemos encontrar por internet. Mm, Lo otro es que para precisar las dos formas, Benedicto XVI decía, hay dos formas de celebrar la misa, de la forma extraordinaria y la forma ordinaria. La extraordinaria estamos hablando de la que la gente dice eh, tradicional, pero ojo, las dos tienen las tradiciones, no olvidemos, tanto la Ujú. misa de la forma ordinaria como extraordinaria. La expresión extraordinaria es porque a veces se hace o en algunos lugares se va a hacer. Otra cosa que hay que precisar es que las dos misas son formas de celebrar el rito romano. Eso también es precisarlo, porque hay otras formas también de liturgias que la Iglesia Católica dice que son verdaderas. Ujú. Y finalmente, en las dos formas de celebrar la misa hay también abusos litúrgicos. Ujú. También hay que decirlo, no solamente en la forma
en la forma ordinaria que hay abusos litúrgicos, en la otra también. Solo basta a mirar documentos antiguos, como la iglesia estaba escribiendo y diciendo cuáles eran los abusos litúrgicos que se hacían en esas misas. Entonces hay que Así precisar es. esas cosas, que a veces por internet ponen a pelear las dos misas. Santo Tomás de Aquino decía que para que exista sacrificio se necesita materia y forma. Entonces, la forma, las palabras consagratorias, y la materia, lo que se necesita para consagrar. El pan sin levadura y el vino que sea de uva. A mí me parece chistoso que diga que el vino viene de la uva, pero ahora como hay vino de muchas cosas, pero bueno, Y además esas son las le cosas suelen que poner más, a veces le ponen colorantes, saborizantes, y frutas y cosas así, sí. Ujú. Está mal, ¿no? Si tiene esto el vino, pues ya no es para consagrar. muy bien. Vamos a seguir más sobre los cambios de la liturgia que hacen algunos. Ojo, que hacen sacerdotes particulares porque la iglesia no está de acuerdo con eso. Ujú. ¿Por qué existen cambios arbitrarios en la liturgia en base al antojo del sacerdote y del pueblo? Mm. Voy a hacer una crítica a la iglesia. Voy a hacer una pequeña crítica a la iglesia católica. Que se entienda bien lo que voy a decir, ¿ya? Sí siento, por lo menos desde mi punto de vista muy particular, ¿no? Y allí hay también ciertas posturas, ¿no? Y por eso la libertad para hacer esta pequeña crítica, ¿no? Em, Después del Concilio Vaticano II, sí ha habido como una falta de acentuar las normativas de la liturgia, ¿no? Es verdad, el Papa Francisco recientemente, ¿no? El año pasado sacaba un documento de reflexiones espirituales al respecto de la liturgia y muy bueno, ¿no? Muy edificante. A mí me gustó muchísimo. Inclusive hice un video que decía el Papa en contra del modernismo en la liturgia, ¿no? Porque decía cosas muy interesantes, profundas al respecto de seguir las normas y todo acá, ¿no? Pero a nivel ya diocesano, a nivel episcopal, eso hay que decirlo, está flojo, ¿no? No está como bien firme, ¿no? No hay como una supervisión, digamos así, más estricta al respecto de la liturgia. Y pienso que esto también se ha dado por una falta de mayor rigurosidad documentaria, ¿no? Es decir, de documentos eclesiales en los que se diga claramente eso de aquí, eso de acá, eso de acá. Quizá es sencillamente una exteriorización de mi deseo, ¿no? Que sería bueno para que se unifique más, ¿no? Porque hay que decirlo lamentablemente, que aun cuando en esencia se celebra la misma misa, aun cuando es la validez totalmente del sacramento en las misas católicas, parroquias y todo esto. Sin embargo, a veces sí hay cierta incertidumbre de qué hago en este momento de parte de los fieles, ¿no? Porque el padre de allá me dijo una cosa, el padre de acá me dijo otra cosa, el padre de aquí hace de esta forma, el de acá nos enseñó a hacer esta forma de acá. Entonces, sí hay esto en los fieles, ¿no? Y ya que el Concilio Vaticano II ha sido relativamente reciente, ¿no? Entonces pienso que la Congregación para el Culto Divino tendrá en algún momento que hacer algo al respecto, ¿no? Para normatizar, para poner más firmeza al respecto de las rúbricas, ¿no? Y por no hacer esto, ya que el Concilio Vaticano II está recién como saliendo de sus pañales, ¿no? Al respecto de la liturgia, lamentablemente pasando por algunos abusos, algunas cosas que no se deberían. Estamos hablando de la parte criticable, estoy refiriéndome, ¿no? Entonces, pienso que en un momento tendría la Iglesia que hacer esto. Hasta el momento no se lo ha hecho, no ha sido muy estricta al respecto, ¿no? Y por ello es que muchos tradicionalistas, estos negativamente dicho así, tradicionalistas, suelen acusar a la Iglesia del Concilio Vaticano II, dicen ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen ahora
todos hacen lo que quieren aquí, acá, acá, y en cambio dicen, miren la belleza de la misa tridentina, porque todos en todo lugar se celebra lo mismo, celebramos exactamente lo mismo, ¿no? Es en el lenguaje de la iglesia. Y entonces, sí, eso, ahí tienen algo de razón, ¿no? Algo de razón. Y sería bueno entonces esto para guardar más uniformidad, unidad sobre todo, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Y por eso es que en pos justamente de lo que llaman el espíritu de la liturgia, pero a veces mal entendido, habría que leerse primero el libro de Romano Guardini al respecto del espíritu de la liturgia, luego el libro de Benedicto XVI al respecto del espíritu de la liturgia, para entender un poco a qué se refiere, ¿no? Y entonces ahí sí ya, entiendo a qué se refiere esta sacralidad del espíritu de la liturgia, para que en algún momento, por alguna circunstancia, pues utilizar esta forma o quizá esta otra, en una cuestión puntual podría pasar algo parecido, ¿no? En eso sí. Sin embargo, se ha malentendido esto del espíritu de la liturgia y entonces dicen, pero bueno, siento que esto va acorde para ayudar a la fe de aquí y de acá, y entonces vienen las invenciones que se han hecho, ¿no? Entonces quisiera responder a esta pregunta ya con todo lo que se ha mencionado anteriormente, porque no quisiera volver a repetirlo, ¿no? Con todo lo que se ha mencionado anteriormente, pero ahora añadiendo también esta pequeña crítica al respecto de las conferencias episcopales, de los obispos y de la Iglesia Universal, de ser un poco más riguroso al respecto de las rúbricas. Digo, sí ha dicho, los documentos están claros, los documentos dicen hay que seguir esto, hay esto acá, está allí, ¿no? Pero me refiero más a acentuarlo, ¿no? Es decir, que la conferencia episcopal saque un documento que diga, por ejemplo, por favor, no sé si lo han hecho, yo no he conocido ninguna hasta ahora, donde se diga claramente, por favor, se les pide a todos los sacerdotes seguir las normas que están aquí, tener cuidado con esto que están haciendo mal, esto, y evitar esas otras cosas, por favor, mantenerse en esto de acá, en esto de acá, en esto de acá y en esto de acá. Inclusive hasta sacar alguna como pena, ¿no? Alguna sanción al respecto de sacerdotes que se atrevan a hacer, por ejemplo, esto de acá, que ya son abusos litúrgicos, ¿no? Pero esto, digo, no conozco que hay, por lo menos en los ambientes en los que yo me muevo, y no hay al respecto de la Iglesia Universal, ¿no? Eso podría decir. Y esto, digo, conlleva a que el sacerdote, siguiendo el supuesto espíritu de la liturgia, pues comience a recrear cosas y a manifestar o a producir invenciones personales. Muy bien. Eso me viene un poco también a la reflexión en base a la pregunta, cómo es que también el obispo, como sucesor de los apóstoles, tiene la responsabilidad también de cuidar la praxis de la liturgia en las parroquias de su jurisdicción, ¿no? Creo que es un llamado también de atención. A veces, bueno, el sacerdote, pero también el obispo, ¿no? Que es el principal encargado de liderar, de orientar, de aconsejar al presbiterio y a todos los sacerdotes, incluso de órdenes religiosas, que están dentro de la diócesis en las cuales se desenvuelve. Diego, ¿quisieras compartir un pequeño aporte en base a la respuesta? Pues cuando uno ve, por ejemplo, que Benedicto XVI fue el gran defensor de la liturgia, y hay una expresión de Benedicto XVI que me llama mucho la atención, que dice, la iglesia se sabe cuánta autoridad tiene en el mundo siempre y cuando traten la liturgia. También dice, ¿de dónde sale la fuerza de la iglesia para el mundo? Dice, de la liturgia. Benedicto XVI habla abiertamente de la liturgia, está hablando de la liturgia, es decir, de la Eucaristía, primero, luego de la liturgia de la palabra, que hay permiso para por ejemplo, religiosos, que puedan dar esa liturgia donde no va ningún sacerdote, en las selvas, etcétera, etcétera.
para la liturgia de los fieles, es decir, la liturgia de los fieles, que es para todos los fieles, pero se llama de los fieles, es decir, un laico haga también la liturgia, pero lógicamente nosotros los laicos, la iglesia nos pide solamente que hagamos las laudes, las vísperas y las completas. Para el sacerdote es obligatorio, tengo entendido, hacer la liturgia, es decir, no es si quiere o no quiere, es obligatorio, porque ahí aprende liturgia, por ejemplo, el oficio de la lectura, ahí aprende muchísimas cosas, hace teología también, y es una formación impresionante. Yo le preguntaba a un sacerdote, bueno, es modernista este sacerdote, le preguntaba por qué la iglesia empezó a perseguir con un librito que los sacerdotes hicieran oración, y él me dice, porque es que los curas no hacían oración, se inventó casi obligarlos. Y yo le dije, pero ¿cómo así obligar a un sacerdote para que haga oración? Y dijo, sí, hay sacerdotes que hace tiempo que no hacen la liturgia de las horas. Hay a veces sacerdotes que pasan semanas y no hacen la misa. Yo le dije, pero la iglesia ha autorizado desde hace tiempo hacer una misa privada a un sacerdote que no pueda hacer la misa, una misa sin consagración, pero él la puede hacer él solo. O sea, con consagración, pero sin pueblo. Exactamente. Es permitido. Entonces, él la puede hacer, por ejemplo, en el dado caso de que está en otro país, no conoce el idioma, pues haga la misa para él. Pero es que se piensa que el centro no es Dios, sino el centro es la gente. La misa es para la gente, pero no es para Dios. Ese es el problema. Y lo otro, que de abusos litúrgicos hay muchísimos, muchísimos. Pero también hay que ver que por ejemplo, hay obispos que lo han hecho, han intentado, pero lo han dicho, no lo han dicho como un documento. El obispo tiene la autoridad, según tengo entendido, el padre me corrige, de sacar un documento para su diócesis y hacer una corrección a los sacerdotes que están cometiendo, las conferencias episcopales también. Y en la medida que los obispos hagan eso, se va a hacer un documento en la iglesia para corregir muchos errores. Pero yo creo que de ahí falta eso. Y lo otro es que todos los sacerdotes tengan conciencia. He hablado con liturgistas y todos dicen, todo eso se les enseñó en el seminario. Es decir, la cuestión de la liturgia se enseña bien en los seminarios. Pero se olvida o cualquier otra cosa. Entonces, ese es un problema. Lo otro es que la liturgia es algo sencilla. Hay una expresión de la liturgia que dice la naturalidad de la liturgia, ¿no? Es decir, lo natural. Les cuento una pequeña experiencia, yo también caí en eso. Párroco me dijo, hágame un favor, súbase bien alto y ponga una polea, porque era el momento de la vigilia pascual. Del de allá quiero que salga una llama. Claro, llegaba y pegaba, y tocaba por todo el día buscando leña, diciéndole a un vecino, a otro, bueno, la gente para la iglesia da leña. Cortamos leña, buscamos gente para que nos ayudara y regamos eso de ACPM. Claro, cuando llegaba y ¡pum! Eso botaba y eso era el impacto. Días después me puse a leer, le dije al párroco que me prestara el misal. Me puse a leer y ahí dice algo pequeño, dice no digo textualmente, pero decía 2 estillas, 3 estillas o carboncitos. Y del carbón de ahí se saca, para el incensario, se saca también el carbón. Entonces, es que la gente vea que están sacando ahí, de ahí, y es algo pequeño. Y me voy a mirar al Papa, y en el Papa 3 estillas. Y yo sí, fuera de todo eso dio vueltas, y la gente, oh, y eso interrumpe, asustados. Esos son espectáculos. Y todo el día hasta cansado haciendo eso, cuando la liturgia decía que los que colaboran en la misa ayuden a la oración. Yo qué cuento de oración, yo todo el día mirando a ver cómo hacía eso. Colgado ahí.
Claro, me tocaba colgarme allá para botar la llama. A mí también me ha tocado como 3 años en una parroquia. Gracias a Dios ya no, bueno, ya no se hace eso, ¿no? Pero sí pasa. En Pentecostés, a mí me tocó hacer algo. Y en la vigilia de Sábado Santo también. Es que lo que dice Diego es cierto, ¿no? A veces la misa ya se convierte en un show, en un espectáculo, ¿no? Y a veces lo más importante es el rendir culto a Dios. Yo quiero finalizar un poco esta temática. eh, Invitar también a todas las personas que puedan ver este video, tal vez en un futuro haremos uno más profundo, pero sí que vean cómo es que la liturgia tiene su razón de ser y sus pasos, no solamente desde los primeros cristianos, ¿no? Hay un creador de contenido, bueno, no es creador, es apologeta, de hecho, que es Frank Morena, no sé si lo habrán escuchado, que tiene muchos videos, y también ha trabajado en EWTN, que habla sobre la historia de la liturgia en el Antiguo Testamento. Y cuando uno se pone a leer el Éxodo, el libro de los números, de los Levíticos, cómo es que el sacerdocio se viste, qué significa, qué es lo que hace en el Antiguo Testamento, cómo es que utiliza los vasos ceremoniales, el incienso, que el altar, que el lugar santísimo, que tiene que tener esta medida, es tan delicado, es tan profundo, y de hecho estos libros del Antiguo Testamento tienen ese carácter de ser muy minuciosos en cómo detallar, cómo es que se le debe dar culto a Dios, ¿no? De igual manera, nuestra fe, nuestra iglesia, tiene ese gran detalle, esa continuidad de ser muy minucioso y al mismo tiempo exigir tanto al sacerdote como al pueblo para continuar las rúbricas, la forma de celebrar, sin necesidad de inventarse nada, porque como me dijo un gran amigo, la misa ya lo tiene todo. Muy bien, gracias Diego por el aporte y también por recordar algunas experiencias y pues agradecer también al padre Bayro que nos ha acompañado en este día a hablarnos sobre este tema tan importante. Antes de agradecerle, quisiera tal vez, padre, que nos pueda mencionar a través de qué redes los podemos encontrar, con qué nombre nos puede dar estos alcances. Bien, si desean aprovechar los videos que suelo hacer, pueden encontrarme tanto en Facebook como en YouTube y en Instagram con el nombre de Un Sacerdote Millennial. Ese es un canal o página o perfil, y el otro es un padrecito, ¿no? Un sacerdote millennial y un padrecito. Y también hago a veces videos en TikTok, así que pueden pasar por allí, que no es otra cosa que resubir material que he hecho en las otras redes sociales, ¿no? No me meto mucho en TikTok, pero ahí también hay bastantes seguidores, así que también pueden encontrarlos si es que no tienen las otras aplicaciones. También hay Ujú. un programa de formación para laicos que se llama Teología para Laicos, ¿no? Que está solamente en YouTube, Teología para Laicos. Y de una forma sencilla, pero pienso que es suficiente para entender en generalidad de la doctrina católica, pues doy apartados. Por ejemplo, de introducción a la teología, teología fundamental, mariología, cristología, trinidad, eclesiología, y se va profundizando en muchos apartados, ¿no? Actualmente hemos terminado ya el de mariología, y estamos por comenzar el de creación, ¿no? Vamos a ver todo lo referente al pecado original, a la creación de Dios, el alma, el hecho de ser varón, mujer, todo esto. Entonces pueden encontrar en Teología para Laicos un padrecito, en YouTube solamente. Muy bien, Padre Byron. Vamos a estar colocando esta información en la descripción del video y pues agradecerle la disponibilidad para podernos acompañar. También agradecer a Diego y pues con esto estaríamos finalizando esta entrevista. Agradecer a todas las personas que nos están acompañando también en la visualización de estos videos. Pase bien y estaremos en otro video. Muchas bendiciones. Hasta luego. Venga, y antes de terminar, me gustaría que tenemos a un sacerdote para que nos diera la bendición y Ah, también pues, bendijera nuestros proyectos, tanto el de Catoliquillos como el de Pensamiento Serio. Muy bien. El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Listo. Dios Todopoderoso,
bendiga a cada uno de ustedes, a estos proyectos de evangelización, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora Muy sí bien, pueden ir en paz. Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias. Cuídense amigos, paz y bien, bendiciones a todos.